La Navidad suele ser el momento en que todos intentan verse mejores de lo que son. Luces encendidas, sonrisas ensayadas, vitrinas llenas de promesas. Cuando ella cruzó esa puerta, nada parecía fuera de lugar, excepto ella. No hubo gritos, no hubo insultos directos, solo miradas que juzgaron antes de preguntar, silencios que excluyeron sin tocar. Era Navidad, el tiempo en que la bondad se exhibe como un adorno. Y aún así, la humillación llegó rápido, limpia, educada, inmediata. Ella se fue sin comprar nada, sin defenderse, sin decir una sola palabra. Pero esa no fue la última vez que entró a esa tienda. Horas después, cuando la ciudad seguía celebrando, ella regresó. No volvió sola, y el nombre que nadie quiso escuchar estaba a punto de aparecer donde menos lo esperaban, cambiándolo todo. La tienda parecía un escenario preparado con precisión milimétrica. Luces cálidas colgaban del techo, reflejándose en superficies pulidas. Las vitrinas estaban ordenadas como si nadie hubiera tocado nada jamás. Un aroma caro, difícil de identificar, flotaba en el aire, mezclado con música navideña, suave, casi decorativa. Afuera, la ciudad avanzaba con bolsas, risas y prisas. Adentro, todo estaba en calma, una calma selectiva. Cuando Clara cruzó la puerta, la campanilla sonó con un timbre discreto. No fue un ruido molesto, no interrumpió nada, pero algo cambió. No fue inmediato, fue ese tipo de pausa que no se ve, pero se siente. Una vendedora levantó la vista apenas un segundo. No sonrió, no dio la bienvenida. Sus ojos recorrieron a Clara con rapidez. El abrigo usado en los bordes, el bolso sin marca visible, la forma en que sostenía las manos como si no quisiera tocar nada por error. Luego volvió a lo suyo, acomodando unas bufandas que ya estaban perfectamente alineadas. Otra vendedora inclinó la cabeza hacia su compañera y murmuró algo breve. No fue una risa abierta, fue una exhalación burlona, apenas audible. Un cliente elegante, de pie cerca del mostrador, observó a Clara de arriba a abajo y giró el rostro con desinterés, como si su presencia no valiera atención. Clara sintió ese primer ajuste en el cuerpo. Los hombros se tensaron sin que ella lo decidiera. La respiración se volvió más corta. Reconocía esa sensación. La había sentido antes. Ese momento exacto en el que el entorno parece decirte, sin palabras, que estás ocupando un lugar que no te corresponde, que quizás sería mejor no estar ahí. Había dudado antes de entrar. Se había detenido frente a la vitrina durante un par de minutos, fingiendo interés en un bolso que costaba más de lo que ella ganaba en semanas. Pensó en seguir de largo, pensó en volver otro día, pensó en no entrar nunca, pero era Navidad. Y esa idea, por alguna razón, le había dado valor. Clara avanzó entre los pasillos con pasos lentos, medidos. Pasó los dedos por una mesa de seda. La textura era suave, fría, demasiado perfecta. Miró un abrigo colgado con simetría absoluta. Observó el precio sin parpadear, aunque sintió un pequeño golpe en el estómago. «Disculpe», dijo con voz baja, cuidando el tono. «¿Este modelo viene en otro color?» La vendedora tardó en girarse. Cuando lo hizo, su sonrisa parecía aprendida de memoria. «Ese es el último», respondió. «Es una línea exclusiva. No hubo oferta de ayuda. No hubo una pregunta más». La palabra exclusiva quedó suspendida entre ambas como un límite invisible. Clara asintió. «Entiendo. Gracias». Siguió caminando, pero algo había cambiado. Ya no miraba con curiosidad. Ahora se movía con cautela. A unos pasos de distancia, dos clientas hablaban sin demasiado cuidado. «Hay gente que entra solo para ver cómo es el lugar», dijo una. «Sí, como si estuvieran de visita», respondió la otra, con una sonrisa breve. No dijeron su nombre, no lo necesitaban.
Clara sintió calor en la cara. Las manos comenzaron a sudarle dentro del abrigo. Apretó los dedos para que no temblaran. No era rabia, era algo más silencioso. Esa sensación de estar de más, de ser observada como un error, el impulso automático de disculparse por existir. Solo estoy mirando, pensó. No estoy haciendo nada malo, pero ya no podía disfrutar nada. Las luces parecían demasiado intensas, la música innecesariamente irónica. Entonces ocurrió. Una de las vendedoras se acercó a otra, bajó apenas la voz y dijo, sin cuidar del todo el volumen: «Estate atenta. Hay que vigilar bien quién entra». No fue una acusación directa, pero el mensaje era claro. El silencio posterior pesó más que cualquier palabra. Clara sintió un nudo en la garganta. Tragó saliva. El pecho se le cerró por un instante, como si le faltara aire. Pensó en responder. Pensó en explicar, pensó en defenderse, pero su cuerpo no reaccionó, se quedó quieta. En lugar de discutir, Clara bajó la mirada, respiró hondo y tomó una decisión. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. No lo hizo rápido, no lo hizo con torpeza. Caminó con una calma que no sentía por dentro, recogiendo cada paso como si sostuviera algo frágil. Cuando la campanilla sonó de nuevo, nadie levantó la vista. Afuera, el aire frío la envolvió de golpe. Clara se detuvo en la vereda, cerró los ojos por un segundo. «No vuelvas», le dijo una parte de ella, «no te expongas otra vez». Pero otra voz, más baja, empezó a formarse. No gritaba, no exigía nada, solo se negaba a desaparecer. Clara abrió los ojos. Miró la vitrina una última vez y se alejó entre la gente que celebraba. Aún no lo sabía con certeza, pero algo había quedado pendiente. Y esa historia todavía no había terminado. Clara caminó varias cuadras sin darse cuenta del tiempo. No seguía un rumbo claro, solo avanzaba. La ciudad continuaba envuelta en Navidad. Luces colgadas entre edificios, música escapando de tiendas aún abiertas, personas cargando bolsas con una satisfacción visible, casi obligatoria. Todo seguía funcionando como debía. Nadie la miraba. Y, por primera vez desde que salió de la tienda, eso le resultó un alivio. El cuerpo todavía no le respondía del todo. Era como si una parte de ella se hubiera quedado adentro, entre vitrinas y miradas que no necesitaban palabras. Las manos le temblaban apenas, no por el frío, sino por una tensión que seguía instalada en el pecho, una presión constante, conocida, ese cansancio que no se va durmiendo, que se acumula con pequeñas escenas que nunca parecen importantes hasta que lo son. No fue tan grave, pensó. No dijeron nada directamente, pero el pensamiento no la calmó. Cada vez que recordaba el tono de la vendedora, esa forma cuidada de decir sin decir, el pecho se le cerraba un poco más. No por la frase exacta, sino por lo fácil que había sido, por lo natural que resultó para ellas decidir quién merecía atención y quién no. Clara cruzó una avenida amplia y se detuvo frente a un semáforo. El rojo tardó más de lo habitual. A su alrededor, la gente hablaba de cenas, de regalos de último momento, de horarios familiares, risas breves, conversaciones livianas. Nadie parecía notar nada fuera de lugar. Ella sí. Otra sala, otra espera. Clara se vio a sí misma, más joven, sentada frente a un escritorio demasiado grande. Las manos apoyadas sobre las piernas, la espalda recta, intentando parecer segura. Del otro lado, una sonrisa correcta. «Te llamamos», le dijeron. Nunca lo hicieron. La misma sensación, la misma forma educada de cerrar una puerta sin ruido. Clara apretó los labios. Había aprendido a no esperar demasiado, a no confiar en promesas suaves. Pero lo que más dolía no era la falta de oportunidades, era la ausencia de defensa. Nadie había dicho nada.
Nadie había intervenido, ni una vendedora, ni un cliente, y ella tampoco. El semáforo cambió. Clara cruzó sin apurarse. Desde afuera parecía tranquila, el paso firme, el rostro sereno, pero por dentro algo se había movido de lugar. No era rabia abierta, todavía no. Era una grieta discreta, una pregunta incómoda que empezaba a tomar forma sin terminar de pronunciarse. ¿Hasta cuándo voy a aceptar esto? Pensó en volver a casa, preparar algo simple, encender la televisión, dejar que la noche pasara como tantas otras. La idea no la tranquilizó. No quería que ese momento se disolviera. No quería convertirlo en otro recuerdo que aprendería a minimizar con el tiempo. Se sentó en un banco, cerca de una plaza iluminada con luces blancas. Sacó el teléfono del bolsillo y lo sostuvo sin desbloquearlo. La pantalla negra devolvió un reflejo cansado, honesto. Respiró hondo. Una vez, luego otra. No era la primera vez que la subestimaban. Pero esta vez algo se resistía a quedar en silencio. No sabía explicarlo con claridad. Solo sentía que, si dejaba pasar esto como siempre, algo dentro de ella se apagaría un poco más, y ya había cedido demasiado a lo largo de los años. Desbloqueó el teléfono. Buscó un nombre. El dedo quedó suspendido unos segundos sobre la pantalla. No dudaba por falta de confianza, sino por costumbre. Por esa idea aprendida de no molestar, de no parecer frágil, de resolver todo sola. No estoy quejándome, se dijo, solo estoy diciendo lo que pasó. Presionó para llamar. El teléfono sonó una vez, luego otra. Clara pensó en colgar. Justo antes de hacerlo, la llamada fue atendida. «¿Clara?», dijo la voz al otro lado. «Pensé que ya no llamarías hoy». Ella cerró los ojos un instante. La voz era firme, tranquila. No había sorpresa ni juicio. «Perdón», respondió. «¿Te interrumpo?» «No», dijo la voz. «¿Qué pasó?» Clara tardó en contestar. Buscó cómo empezar sin exagerar. «Hoy», dijo, y se detuvo. «Hoy no fue un buen día». No entró en detalles de inmediato. No dramatizó. Contó los hechos con calma. La tienda, las miradas, el comentario. Del otro lado hubo un silencio distinto, no incómodo, atento. «¿Dónde estás ahora?», preguntó la voz. Clara miró alrededor, las luces, la gente. «Cerca del centro», respondió. «No importa». «Sí, importa», dijo la voz, sin elevar el tono. «¿Sigues cerca de esa tienda?». Algo se tensó en el estómago de Clara. No era miedo, era una expectativa difícil de nombrar. «Sí», dijo, «a unas cuadras». Otro silencio, breve. «No te vayas», dijo la voz. «Dame un par de horas». Clara frunció el ceño. «¿Para qué?». «Confía en mí». No hubo más explicaciones. La llamada terminó poco después, sin promesas grandilocuentes, sin certezas. Clara guardó el teléfono y permaneció sentada unos segundos más, observando cómo las luces parpadeaban suavemente. No sabía qué iba a pasar. Tampoco estaba segura de haber hecho lo correcto. Pero algo era distinto. Por primera vez en mucho tiempo no estaba completamente sola con lo ocurrido. El frío volvió a sentirse. Clara se levantó del banco y empezó a caminar despacio en dirección a la tienda. No iba a entrar todavía. No iba a enfrentar a nadie. Solo quería estar cerca, porque, aunque aún no lo sabía, esa noche no había terminado. Y lo que comenzó como una humillación silenciosa estaba a punto de convertirse en algo que nadie dentro de esa tienda había previsto. Clara se detuvo a una cuadra de la tienda, no frente a la vitrina, no demasiado cerca, lo suficiente para verla sin tener que volver a entrar. Las luces seguían encendidas como si nada hubiera ocurrido. Las puertas se abrían y cerraban con regularidad. Personas entraban con paso seguro, salían con bolsas firmes, con esa tranquilidad que da a sentir que el mundo responde como uno espera. Para todos,
menos para ella. La espera comenzó a instalarse en su cuerpo. No era impaciencia, era una incomodidad más profunda, un leve temblor en las manos, la respiración que no encontraba un ritmo estable, el impulso constante de revisar el teléfono, incluso sabiendo que no había nada nuevo. ¿Y si exageré? ¿Y si no fue para tanto? La duda no llegaba en forma de pensamiento claro, sino como un desgaste lento. Clara apoyó la espalda contra una pared fría. El contacto la hizo estremecerse apenas, recordándole que seguía ahí, expuesta, aunque nadie pareciera notarlo. Desde donde estaba, la escena se repetía con normalidad. Una pareja joven se detuvo frente a la vitrina. Él señaló algo con entusiasmo. Ella sonrió. Entraron tomados del brazo. Un niño pasó corriendo con un gorro rojo que le cubría casi los ojos. Una mujer mayor acomodó una bolsa antes de cruzar la calle. Navidad seguía ocurriendo, como si nada se hubiera roto. Clara volvió a sacar el teléfono. La pantalla seguía vacía. Lo guardó de inmediato, como si no quisiera que nadie la viera esperando. No quería sentirse ansiosa, no quería depender de una respuesta que todavía no existía, pero el silencio empezaba a pesarle más que las miradas de antes. Pensó en irse, decirse que había hecho lo correcto al llamar, que no tenía sentido quedarse ahí congelando el cuerpo por algo que quizá no pasaría. El impulso apareció varias veces, insistente, razonable, y aún así no se movió. No porque tuviera una certeza, sino porque algo había quedado inconcluso. Recordó otras esperas, una tarde en una sala de hospital, sentada con las manos entrelazadas, sin saber qué hacer con ellas. Una noche en la cocina, con la luz encendida, esperando un sonido en la puerta que nunca llegó. Siempre había esperado en silencio, siempre sin reclamar. Esta vez era distinto. No estaba esperando una disculpa, ni una reparación inmediata. Solo estaba eligiendo no desaparecer, no irse antes de tiempo, no minimizar lo ocurrido. Clara respiró hondo y dio unos pasos más hacia la esquina. Desde ahí, la entrada de la tienda quedaba parcialmente oculta. Ya no distinguía rostros, solo veía la puerta abrirse y cerrarse, una y otra vez. Desde afuera, seguía pareciendo tranquila. Una mujer más observando luces navideñas. Nadie podía adivinar que cada minuto de espera estaba cargado de una tensión silenciosa, acumulada con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo. Pasaron varios minutos. Luego algunos más. El frío empezó a sentirse en los pies. Clara cambió el peso del cuerpo de una pierna a la otra. Miró el cielo apenas. Las luces reflejadas en los edificios le parecieron lejanas, casi artificiales. El teléfono vibró. El corazón le dio un salto breve, no de alegría, de alerta. Sacó el teléfono despacio. No era una llamada, era un mensaje. Estoy saliendo ahora. Llego en menos de una hora. Clara leyó el mensaje una vez, luego otra. No respondió. Guardó el teléfono y apoyó la cabeza contra la pared. Cerró los ojos unos segundos, como si necesitara fijar ese momento en el cuerpo antes de que se disipara. Menos de una hora. No era una promesa grandiosa, pero era algo. Por primera vez desde que salió de la tienda, sintió una estabilidad mínima. No alivio, no calma completa. Solo la certeza de que no había imaginado nada, de que alguien más había escuchado. La idea de volver a entrar apareció de golpe. ¿Y si la veían otra vez? ¿Y si todo se repetía? No quería revivirlo, pero tampoco quería huir. Clara decidió quedarse donde estaba. Un grupo de personas salió riendo de la tienda. Una vendedora sostuvo la puerta con una amabilidad exagerada. Sonrisas amplias, gestos atentos. Todo parecía funcionar con una normalidad impecable. La escena le resultó extraña, como si dos realidades coexistieran sin tocarse. Clara entendió algo ahí, sin necesidad de palabras precisas.
No todos recibían el mismo trato, no todos eran vistos de la misma manera, y esa diferencia solía pasar desapercibida hasta que dejaba marcas. Volvió a mirar el teléfono. La pantalla seguía oscura. No sabía quién iba a llegar, ni cómo, ni qué iba a pasar después, pero permaneció allí, porque quedarse, esta vez, también era una decisión, una forma silenciosa de no volver a hacerse invisible. Y mientras la puerta de la tienda seguía abriéndose y cerrándose, Clara esperó, con el cuerpo tenso, con la mente alerta, sin saber que esa espera, aparentemente inmóvil, estaba a punto de convertirse en el primer movimiento real de toda la historia. Clara permaneció en su lugar cuando el reloj del teléfono marcó la hora prometida. No se movió antes, tampoco después. La tienda seguía funcionando con la misma precisión que horas antes. Las luces no habían cambiado. La música continuaba en un volumen amable, casi decorativo. Las puertas se abrían y cerraban con regularidad, como si la noche no guardara ninguna expectativa especial. El cuerpo seguía tenso, pero algo había cambiado. No era confianza, era preparación. Clara respiró hondo, buscando mantener el pulso estable. Cada sonido cercano parecía amplificarse. Pasos sobre el piso, risas breves, el roce de bolsas contra abrigos gruesos. El frío se había instalado en las manos, pero no las frotó. No quería delatar nervios, no quería adelantarse a nada. Solo espera, se dijo. No hagas nada más. Un auto se detuvo a media cuadra. Las luces se apagaron. Durante un segundo, nada ocurrió. Luego, la puerta del acompañante se abrió. Clara no reconoció la silueta de inmediato. Solo vio a alguien bajar con calma, sin apuro, como quien no necesita demostrar que llegó a tiempo. Un instante después, del lado del conductor, apareció otra figura, más alta, de movimientos seguros. Clara dio un paso hacia adelante, luego se detuvo. Lo reconoció por la forma de caminar. No necesitó ver el rostro todavía. Había algo en esa postura tranquila, en la seguridad contenida, que le resultaba familiar. El hombre se acercó sin mirar la tienda primero. La miró a ella. ¿Estás bien?, preguntó con una voz baja, directa, sin adornos. Clara asintió. Sí. No explicó nada más. No hizo falta. Esa pregunta, hecha sin urgencia ni juicio, aflojó algo en su pecho. No del todo, pero lo suficiente como para permitirle seguir respirando con normalidad. Gracias por venir, dijo Clara, casi en un susurro. El hombre sostuvo su mirada un segundo. Vamos, dijo. Entremos. Caminaron juntos hacia la tienda. El cuerpo de Clara reaccionó antes que su mente. El pulso se aceleró. La respiración se volvió más corta. El recuerdo inmediato de las miradas, del tono, del comentario apenas disimulado. La campanilla sonó de nuevo. Desde adentro, la escena se percibió distinta. Las vendedoras levantaron la vista casi al mismo tiempo. No por Clara, sino por el hombre que entraba a su lado. Su forma de vestir era sencilla, pero cuidada. No llevaba marcas evidentes ni gestos ostentosos. Aún así, había algo en su presencia que exigía atención. Uno de los clientes se giró para observarlos. Otro dejó de hablar. Una vendedora dio un paso al frente de inmediato. «Buenas noches», dijo, con una sonrisa amplia. «¿En qué puedo ayudarlos?» El cambio de tono fue instantáneo, la velocidad también. Clara no miró a la vendedora. No lo necesitó. El contraste se sintió en el aire, en la forma en que el espacio se reorganizó alrededor de ellos. Así que así suena, pensó. Así se ve cuando sí importas. No dijo nada. El hombre habló con calma. «Queremos hacer una compra», dijo. «Algo específico». «Por supuesto», respondió la vendedora. «Será un placer». Las otras vendedoras se acercaron, sin invadir. Las miradas curiosas se multiplicaron. El ambiente se volvió más atento,
casi respetuoso. Nadie preguntó nada innecesario, nadie interrumpió. Clara avanzó unos pasos más hacia el interior, el mismo piso brillante, las mismas vitrinas, los mismos objetos, pero ya no era igual. Sintió el impulso de hacerse pequeña otra vez, de dar un paso atrás, de dejar que él ocupara todo el espacio, y aún así se mantuvo erguida, en silencio, presente. Se detuvieron frente a un mostrador. El hombre observó algunos artículos sin tocarlos. Luego giró levemente hacia Clara. ¿Es este el lugar?, preguntó. Clara asintió despacio. Sí. No explicó nada más. La vendedora esperó. Clara también. El hombre sacó su teléfono. Desbloqueó la pantalla. Mostró algo a la vendedora. Necesito que esta compra se procese ahora, dijo, y que quede registrada a este nombre. La vendedora inclinó la cabeza para mirar. La sonrisa se tensó apenas. Fue casi imperceptible. Claro, respondió. Un momento, por favor. Desde afuera, la escena parecía completamente normal. Un cliente más realizando una compra importante, pero algo había cambiado. Las vendedoras se movían con rapidez medida. Una se dirigió al fondo, otra comenzó a preparar documentos. El murmullo general se apagó, como si el espacio hubiera bajado el volumen. Sintió un cosquilleo en el estómago, no de triunfo, de exposición. No estoy haciendo nada, se dijo. Solo estoy aquí. El nombre apareció en la pantalla del sistema. No fue anunciado, no fue señalado. Pero varias miradas se dirigieron hacia Clara casi al mismo tiempo. La vendedora regresó al mostrador con una expresión distinta, más contenida, más cuidadosa. Disculpe, dijo. ¿Usted es Clara? Clara levantó la vista. Sí. El silencio se alargó apenas un segundo más de lo necesario. No hubo disculpas. Todavía no hubo explicaciones. Pero algo se había movido de forma irreversible. El hombre cerró la transacción con un gesto breve. Gracias, dijo. Eso es todo. Mientras la compra se completaba, Clara sintió cómo el peso del momento se asentaba, no como una victoria ruidosa, sino como una certeza nueva, firme, difícil de ignorar. Había regresado, había entrado, había permanecido, y aunque aún no sabía cómo terminaría todo, una cosa era clara. Esta vez nadie iba a fingir que no la veía. El recibo se imprimió con un sonido breve, seco, un gesto simple, casi imperceptible, y aún así, en ese instante, algo en la tienda pareció reacomodarse. No hubo comentarios en voz alta, no hubo sonrisas amplias, solo movimientos más lentos, más cuidadosos. La vendedora tomó el comprobante con ambas manos y lo revisó con atención, como si temiera cometer un error. Sus gestos ya no eran automáticos. Había concentración en cada movimiento, una cautela nueva que no estaba ahí horas antes. ¿Desean que envolvamos el artículo para regalo?, preguntó, midiendo el tono. El hombre negó con la cabeza. No es necesario. Clara observó sin intervenir. Notó cómo las otras vendedoras simulaban ordenar objetos que ya estaban en su lugar. Cómo algunas miradas regresaban a ella, rápidas, evaluadoras, distintas. No sintió satisfacción, tampoco alivio inmediato. Lo que sintió fue algo más extraño, una calma tensa, incompleta, como si el cuerpo aún no se atreviera a creer que el trato había cambiado de verdad, como si esperara, en cualquier momento, que todo regresara al punto anterior. Esto no debería depender de nada, pensó. No debería sentirse así. Un cliente cercano al mostrador dio un pequeño paso hacia atrás para dejarles espacio. No fue un gesto exagerado, pero sí consciente. Otro desvió la mirada hacia su teléfono, fingiendo desinterés, aunque seguía atento. La tienda no había cambiado, pero las reglas invisibles sí.
La vendedora que había hecho el comentario antes se acercó unos pasos. Clara la reconoció de inmediato, no por el rostro, sino por la sensación que le recorrió el cuerpo, esa memoria que no necesitaba imágenes. «Disculpe», dijo la vendedora, «si necesita cualquier cosa». La frase quedó suspendida. No terminó de formarse. Clara levantó la vista y la miró por primera vez desde que había regresado. No con desafío, no con reproche, solo la miró. «Gracias», respondió. «Ya estamos bien». El tono fue correcto, neutral, suficiente. Decirlo no le dio poder, pero le devolvió algo. No había alzado la voz, no había expuesto a nadie. Y aún así, el equilibrio se había movido. El hombre permanecía a su lado, sin adelantarse ni dirigir la escena. Su presencia seguía siendo firme, discreta, como si entendiera que ese momento no era suyo. «¿Quieres sentarte un momento?», preguntó en voz baja. Clara negó con la cabeza. «No, estoy bien», hice por primera vez. No fue una frase automática. Mientras se completaban los últimos pasos de la compra, Clara sintió una presión leve en el pecho. No era ansiedad. Era conciencia de su cuerpo, del espacio que ocupaba, de la forma en que ahora era observada. No había cambiado nada en ella, ni el abrigo, ni la postura, solo la mirada del otro. Una vendedora del fondo regresó con una carpeta en la mano. «Todo está listo», dijo. «Gracias por su compra». El hombre asintió. «Gracias a ustedes». Tomó la bolsa con cuidado y la sostuvo unos segundos antes de entregársela a Clara. «¿La llevas tú?», preguntó. Clara dudó apenas, luego extendió las manos y la tomó. El peso era real, concreto, innegable. Ese gesto hizo algo en ella, no por lo que la bolsa representaba hacia afuera, sino por lo que confirmaba hacia adentro. No desaparecí, no me fui. Se dirigieron hacia la salida. La campanilla volvió a sonar. Esta vez, varias miradas lo siguieron, no con desprecio, con atención medida. Clara caminó con el mismo paso de antes, ni más lento, ni más rápido. Al pasar junto a la vitrina, se vio reflejada por un segundo, no encogida, no distinta físicamente, pero algo en su mirada había cambiado. No era orgullo, era firmeza tranquila. Afuera, el aire frío los envolvió de inmediato. El ruido de la ciudad volvió a imponerse, autos, voces, música lejana. La Navidad seguía ahí, intacta. Clara dio unos pasos y se detuvo. «Gracias», dijo, sin mirarlo todavía. El hombre no respondió enseguida, esperó. «No hice nada que tú no pudieras hacer», dijo finalmente. «Solo estuve». Clara asintió despacio. Esa frase quedó resonando. «Solo estuve». Eso era lo que había faltado antes, alguien que estuviera, sin juzgar, sin medir. Clara entendió algo con una claridad inesperada. La humillación no había ocurrido solo por desprecio, había ocurrido por ausencia, ausencia de defensa, ausencia de mirada humana. Y esta vez, esa ausencia no existió. Clara miró una última vez hacia la tienda. Las luces seguían brillando, las puertas seguían abriéndose y cerrándose, pero ya no sentía la necesidad de demostrar nada. Había regresado, había sido vista, había permanecido sin perderse a sí misma, y aunque la revelación verdadera aún no había ocurrido, algo era seguro. El respeto había cambiado de lado, no como un triunfo, no como revancha, sino como una consecuencia silenciosa que todavía no había terminado de desplegarse. Clara caminó algunos metros antes de darse cuenta de que seguía sujetando la bolsa con demasiada fuerza. Aflojó los dedos apenas, como si no quisiera dejar una marca invisible sobre algo que no necesitaba ser defendido. El frío seguía ahí, presente, pero ya no la atravesaba con la misma intensidad. No miró atrás, todavía no. Algo nuevo se acomodaba en su interior con lentitud.
No era euforia, no era alivio completo. Era una certeza sobria, discreta, una sensación que no pedía atención, pero tampoco podía ignorarse. Esto no terminó, pensó. Solo cambió de lugar. Caminaron juntos unos minutos sin hablar. El sonido de sus pasos se mezclaba con el murmullo constante de la ciudad. Las luces navideñas seguían encendidas, pero ahora parecían lejanas, casi decorativas. Clara sentía el cuerpo un poco más liviano, aunque la mente permanecía atenta, como si supiera que algo importante aún estaba por decirse. ¿Quieres sentarte un momento?, preguntó él, señalando un café pequeño en la esquina, iluminado con luces cálidas. Clara dudó un instante. Luego asintió. Entraron. El lugar estaba casi vacío. Un par de mesas ocupadas, el vapor saliendo de una cafetera vieja. El contraste con la tienda de lujo fue inmediato. No había superficies perfectas ni vitrinas brillantes, solo madera gastada, ruido suave y una calma sin pretensiones. Nadie los miró con interés particular, nadie evaluó nada. El camarero señaló una mesa sin hacer preguntas. Clara se sentó y dejó la bolsa a su lado, en el suelo. No la colocó sobre la mesa, no la acercó al centro. Fue un gesto automático y revelador. No necesitaba mostrar nada, no ahí, no ahora. El hombre se sentó frente a ella. Por primera vez desde que se habían encontrado, Clara lo observó con más atención. El rostro tranquilo, las manos apoyadas con firmeza sobre la mesa, ningún gesto de superioridad, ninguna prisa. «Gracias otra vez», dijo ella. «No esperaba que vinieras tan rápido». Él negó suavemente. Tenía que hacerlo. Pidieron café, esperaron. El silencio no fue incómodo. Fue de esos que permiten ordenar lo que todavía no tiene forma. «¿Te pasó algo más?», preguntó él al fin. «Quiero decir, antes de hoy». Clara bajó la mirada apenas un segundo. Luego volvió a levantarla. «Pasan cosas así», respondió. «Más seguido de lo que parece». No había reproche en su voz, solo una constatación tranquila. Decirlo en voz alta tuvo un efecto inesperado, como si, al nombrarlo, dejara de cargarlo sola. «Hoy fue distinto», añadió. «No por la tienda, por mí». Él asintió despacio, como si no necesitara más explicaciones. «Clara», dijo tras una breve pausa, «¿sabes por qué insistí en que la compra quedara a tu nombre?» Ella lo miró. Negó lentamente. «Porque no se trataba de lo que yo podía hacer», continuó. «Se trataba de algo que ya habías hecho y que nadie quiso reconocer». Clara frunció el ceño. «No entiendo». Él tomó el café cuando llegó, pero no bebió. «La tienda sí lo entendió», dijo. «En el momento en que tu nombre apareció en su sistema». Clara sintió una presión suave en el pecho. No miedo, expectativa contenida. «¿Qué quieres decir?», preguntó. El hombre apoyó los codos sobre la mesa, sin inclinarse demasiado. «Quiero decir que no entraste ahí como una clienta cualquiera. Entraste como alguien que ellos ya conocían, aunque no supieran de dónde». Clara negó de inmediato. «Nunca había estado ahí antes». «No de esa forma», respondió él. Esa sensación conocida volvió. Cautela, atención. «Explícate», dijo, sin dureza. «Hace un año», empezó él, «el grupo al que pertenece esa tienda atravesó una reestructuración importante. Hubo cierres, despidos, decisiones que no se anunciaron públicamente». Clara escuchaba sin interrumpir. En medio de ese proceso, continuó, apareció un informe interno. No llevaba firma visible, pero era claro, preciso, incómodo. El aire pareció espesarse alrededor de la mesa. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», preguntó Clara. Él sostuvo su mirada. «Ese informe llevaba tu nombre, aunque nadie supo quién eras». El café quedó intacto frente a ella. Clara abrió la boca para responder. No salió ningún sonido. Fue una evaluación completa.
siguió él. Procesos, trato al cliente, discriminación sutil, todo lo que no suele aparecer en los reportes oficiales. El corazón le latió con más fuerza, no por sorpresa absoluta, sino por reconocimiento. Lo escribí cuando trabajaba como consultora externa, dijo al fin. Nunca me pidieron que firmara, y aún así cambió decisiones importantes, respondió él. Salvó algunas sucursales, cerró otras y dejó a esa tienda bajo observación directa. Clara bajó la mirada hacia sus manos. Las vio firmes, quietas. Nunca supe qué pasó después, dijo. Nunca me llamaron. Hubo un silencio breve, denso. No te llamaron, confirmó él. Pero te leyeron. Una cucharita chocó contra una taza en otra mesa. Alguien abrió la puerta del café. El murmullo de la calle volvió a entrar. La Navidad seguía afuera, intacta. Clara respiró hondo. Entonces empezó. ¿Hoy? ¿Hoy? Respondió él. Fue la primera vez que te vieron sin filtros, sin suposiciones. Clara apoyó la espalda contra la silla. No sonrió, no lloró. Sintió algo acomodarse con profundidad dentro de ella. No había regresado para demostrar nada. Había regresado siendo quien siempre fue. Y por primera vez entendió que la humillación no había definido su lugar, solo había postergado el momento en que otros tendrían que reconocerlo. La historia seguía avanzando, y ahora ya no dependía de una vitrina, sino de lo que estaba a punto de hacerse visible para todos. Clara salió del café con una sensación difícil de ordenar. No era alivio, tampoco inquietud. Era la certeza de que algo importante había cambiado de lugar, aunque todavía no se viera del todo, como cuando una puerta se cierra detrás de ti y el sonido llega después. La noche seguía fría, la ciudad continuaba celebrando con la misma naturalidad de siempre. Luces encendidas, música escapando de algunos locales, conversaciones cruzadas en las esquinas. La Navidad avanzaba sin notar nada extraño. Entonces era eso, no una coincidencia, no una excepción. Lo que había ocurrido en la tienda no había sido solo una humillación reciente, sino el reflejo de algo más amplio. Decisiones tomadas lejos de las vitrinas, informes leídos sin nombres visibles, procesos que se movían en silencio. Y su nombre había estado ahí todo ese tiempo. Caminaron juntos algunos metros más. Esta vez el silencio no pesaba, permitía pensar sin urgencia, como si la mente tuviera espacio para acomodar piezas que antes estaban sueltas. «¿Por qué me lo dices ahora?», preguntó Clara, sin detenerse. El hombre tardó unos segundos en responder. «Porque hoy te vi volver a ese lugar», dijo, «y entendí que todavía estabas cargando algo que no te correspondía». Clara redujo el paso. No se detuvo. «Yo no volví por eso», respondió. «Ni siquiera sabía». «Lo sé», dijo él. «Por eso importa». Esa respuesta la dejó en silencio. No había reproche. No había intención de convencerla. Solo una verdad incómoda. Había sido fiel a sí misma incluso cuando no sabía que estaba siendo observada. Llegaron a una esquina más iluminada. Un grupo de personas se despedía con abrazos rápidos. Una pareja discutía en voz baja. Un vendedor ambulante acomodaba sus cosas para irse. Todo seguía su curso, como si nada estuviera a punto de cambiar. «Mañana», dijo él, «voy a estar otra vez en esa tienda». Clara se volvió hacia él por primera vez con atención plena. «¿Por qué?». «Porque el informe que escribiste no quedó archivado», respondió. «Sigue activo». Clara sintió una contracción leve en el estómago. No miedo, conciencia. «¿Activo cómo?», preguntó. «Como un proceso abierto», dijo. «Como algo que todavía no terminó de resolverse». La idea empezó a tomar forma, despacio. «¿Van a revisarla?», preguntó. Él asintió. Y no solo a esa, Clara se detuvo por fin. El ruido de la ciudad siguió fluyendo a su alrededor.
Yo no quiero, empezó a decir. Él levantó la mano apenas, sin tocarla. No se trata de lo que tú quieras hacer ahora, dijo. Se trata de lo que ya hiciste. Esa frase se acomodó dentro de ella. Ya hiciste, no una promesa, no una intención futura. Tu informe, continuó él, fue el primero que habló de trato diferenciado sin nombrarlo, de cómo se decide quién importa sin decirlo en voz alta. Clara recordó noches frente a la computadora, horas corrigiendo frases, el cuidado extremo por no exagerar nada. Pensé que no había servido, dijo. Hubo una pausa breve. Suficiente. Sirvió, respondió él. Más de lo que imaginas. Un auto pasó despacio junto a ellos. Desde la ventana, alguien los miró sin interés y siguió de largo. Nadie sabía lo que se estaba diciendo ahí. Nadie sospechaba que, detrás de una noche común, se estaba preparando una consecuencia real. Mañana, repitió él, van a revisar procesos, registros, decisiones internas, y algunos nombres van a aparecer. Clara bajó la mirada. ¿El mío? El tuyo ya está, dijo. Lo que va a aparecer son otros. Sintió algo parecido a vértigo, no por lo que pudiera pasarle a ella, sino por lo que iba a quedar expuesto. No quiero que nadie salga lastimado, dijo. Él negó con suavidad. Nadie va a ser atacado, pero algunas cosas ya no van a poder esconderse. Clara pensó en la vendedora, en el comentario, en el cambio de tono. No sintió deseo de revancha, sintió otra cosa, una necesidad silenciosa de equilibrio. Entendió algo con claridad. La justicia no siempre llega como un golpe. A veces llega como una luz encendida en un lugar donde siempre estuvo oscuro. ¿Tengo que estar?, preguntó. Solo si quieres, respondió él. No es obligatorio. Clara respiró hondo. Quiero estar, dijo. No para ver, sino para cerrar. Caminaron juntos hasta una esquina y se separaron. Él se despidió con un gesto breve, sin promesas, sin discursos. Clara continuó sola. Mientras avanzaba, miró las luces de la ciudad con otros ojos. No como un decorado ajeno, sino como un espacio que también le pertenecía. La humillación ya no pesaba igual. No había desaparecido, pero había dejado de marcarle el paso. Al día siguiente, esa tienda volvería a abrir, con sus vitrinas impecables, con su música suave, pero algo ya se había puesto en marcha, y cuando la verdad empieza a hacerse visible, no necesita ruido para cambiarlo todo. La mañana llegó sin solemnidad, sin anuncios, sin señales visibles de que algo estuviera a punto de cambiar. La tienda abrió a la hora habitual. Las vitrinas brillaban como siempre. La música suave volvió a llenar el espacio. Las vendedoras ocuparon sus puestos con movimientos mecánicos, ensayados. Desde afuera, todo parecía exactamente igual al día anterior. Pero no lo era. Dos personas entraron pocos minutos después de la apertura. Vestían de manera discreta, no llevaban carpetas llamativas ni credenciales visibles. Se acercaron al encargado con calma y se presentaron en voz baja. «Venimos por la revisión programada», dijo uno de ellos. El encargado asintió. La sonrisa profesional apareció, aunque tardó un segundo más de lo habitual en acomodarse. «Por supuesto», respondió. «Estábamos informados». Clara observaba desde el otro lado de la calle. No había querido entrar de inmediato. No lo necesitaba. Permaneció unos pasos atrás, con el abrigo cerrado hasta el cuello, viendo cómo las puertas se abrían y cerraban como cualquier otro día. El cuerpo estaba atento, pero estable. No era nerviosismo, era presencia. Solo estar, se recordó, nada más. Dentro, la revisión avanzó sin espectáculo. Los auditores se movían con calma, haciendo preguntas concretas, pidiendo acceso a registros, solicitando datos con precisión. No levantaban la voz, no acusaban, escuchaban.
Una vendedora respondió primero con seguridad, luego empezó a medir palabras. Otra se mostró excesivamente solícita. El encargado revisó documentos que creía dominar con una atención nueva. Desde afuera, Clara no oía nada, pero veía cómo el ritmo interno del lugar se ajustaba apenas, cómo los gestos se volvían más cuidadosos, cómo algunas miradas buscaban confirmación antes de actuar. No era castigo, era exposición sostenida. Cuando decidió entrar, lo hizo sin prisa. La campanilla sonó igual que siempre. Nadie se sobresaltó, pero varias miradas se giraron de inmediato. No por sospecha, por reconocimiento. Una de las vendedoras la vio y dudó apenas antes de sonreír. Otra se adelantó con rapidez, ajustando el tono. «Buenos días», dijo. «¿En qué puedo ayudarla?» El saludo fue correcto, medido, cuidadoso. Clara asintió. «Solo estoy mirando», no explicó nada más. Decirlo ya no le pesó. No necesitó justificarse. Avanzó entre los pasillos con el mismo paso de siempre. Tocó una tela. Observó un precio. Pasó junto al mostrador donde había estado el día anterior. Sintió, apenas, el recuerdo físico de ese primer ingreso. Y cómo ahora no dolía. Nada dolió. Uno de los auditores levantó la vista al verla, no con sorpresa, con atención tranquila. Registró algo y siguió escuchando a la vendedora que hablaba. El encargado notó el gesto y también la vio. Clara se detuvo frente a una vitrina. No buscaba nada en particular. Sabía que su presencia ya no pasaba desapercibida. Y por primera vez, eso no le exigía nada. El encargado se acercó despacio. «Buenos días», dijo. «Ayer no tuve oportunidad de saludarla». Clara lo miró. «Buenos días. Quería saber si todo fue de su agrado», añadió. «Nuestro objetivo es que cada cliente se sienta cómodo». La frase era correcta, cuidada, demasiado ensayada. Antes, esas palabras le habrían pesado. Ahora, solo existían. «Gracias», respondió. «Estoy bien». No hubo reproche, no hubo ironía. Detrás de ellos, uno de los auditores llamó a una vendedora. El tono fue claro, sin dureza. «¿Podrías explicarme este procedimiento?», preguntó. La vendedora tragó saliva antes de responder. El encargado observó la escena con atención controlada. La postura seguía siendo profesional, pero algo en los hombros estaba más rígido. El ambiente no se tensó en voz alta. Se tensó en el aire. Sintió un nudo leve en el estómago. No de satisfacción, de conciencia. Esto no era ganar, era ver. Uno de los auditores se acercó al mostrador principal. «Disculpe», dijo. «¿Usted es Clara?» El nombre se pronunció con claridad, sin rodeos. Varias miradas se giraron al mismo tiempo. «Sí», respondió Clara. Hubo un silencio breve, sostenido. «Gracias por venir hoy», continuó el auditor. «Su presencia es relevante para este proceso». No añadió nada más, pero fue suficiente. La vendedora que había hecho el comentario días antes bajó la mirada. Otra dejó de fingir orden. El encargado respiró hondo y asintió, aceptando algo que ya no podía ignorar. Clara sintió que algo se cerraba por dentro. No del todo, pero lo necesario. No estaba ahí para señalar, ni para exponer. Estaba ahí para que la verdad no quedara sin testigos. La revisión continuó, con preguntas, con registros abiertos, con procedimientos puestos bajo luz. Clara permaneció unos minutos más. Luego se dirigió a la salida. Antes de cruzar la puerta, se detuvo un instante. Miró la tienda una vez más, no con resentimiento, con claridad serena. La campanilla sonó. Afuera, la ciudad seguía su curso. La Navidad continuaba en las calles. Nadie parecía notar nada distinto, pero dentro de esa tienda algo ya no podía cerrarse, porque cuando las puertas se abren de verdad, no es para dejar pasar a alguien.
Es para que ya no puedan volver a decidir quién merece entrar. La tienda no cerró ese día, no bajó sus persianas, no hubo carteles ni comunicados visibles, pero algo había quedado abierto. La revisión continuó durante horas, sin discusiones, sin escenas elevadas de tono. Avanzó con un ritmo meticuloso, preguntas claras, respuestas que ya no podían ser ambiguas, registros que antes se revisaban de manera automática y ahora se leían con atención real. El encargado acompañó a los auditores por distintas áreas, mantuvo la postura profesional, respondió con cortesía medida. Sin embargo, en algunos momentos hacía una pausa mínima antes de contestar, no por desconocimiento, por cautela. Clara se había alejado, pero no del todo. Caminó unas cuadras y se sentó en un banco de la plaza cercana. Desde allí no podía ver la tienda, pero sabía que seguía funcionando. Abierta, expuesta a una mirada distinta. No sentía urgencia por volver, tampoco curiosidad. Sentía algo más preciso, una calma atenta, como cuando sabes que algo importante ya empezó y no necesita que lo empujes. Pensó en la noche anterior, en la vitrina, en la frase dicha sin cuidado. Esa imagen seguía ahí, pero ya no apretaba el pecho. No había desaparecido. Simplemente había cambiado de lugar. Uno de los auditores pidió los protocolos de atención al cliente. Otro solicitó registros de capacitaciones. Una tercera persona revisó anotaciones internas que rara vez salían de ese espacio. ¿Esto se documenta?, preguntó. No siempre, respondió una vendedora midiendo la voz. Debería, dijo el auditor sin levantar el tono. La frase no buscó impacto, pero lo tuvo. Alrededor del mediodía, una supervisora regional llegó a la tienda. Entró sin prisa, saludó con corrección y observó el ambiente con atención experta. Pidió hablar con el encargado en privado. La puerta de la oficina se cerró. No hubo gestos visibles, solo tiempo que pasó. Clara miró el reloj. No por impaciencia, por conciencia del momento. Se levantó del banco y regresó caminando, no para entrar, sino para estar cerca. No quería irse antes de sentir que algo se había completado. Desde afuera la tienda parecía la misma. Personas entrando, personas saliendo, bolsas en las manos, sonrisas ensayadas. Pero el ritmo interno había cambiado. Las vendedoras hablaban más bajo. Se miraban antes de decidir, cuidaban cada palabra. Por la tarde, una de las vendedoras salió de la tienda con los ojos enrojecidos. No lloraba. Caminó rápido. Se detuvo apenas para respirar y siguió su camino. No fue una escena pública. Fue algo íntimo. Clara la vio y bajó la mirada. No sintió triunfo, tampoco alivio. Sintió responsabilidad. No por lo que estaba ocurriendo ahora, sino por lo que durante tanto tiempo no había ocurrido. Un auditor salió a hablar con la supervisora. Intercambiaron pocas palabras, asintieron, anotaron algo. El proceso va a continuar, dijo él. Con cambios, no explicó cuáles. No hizo promesas. El encargado salió de la oficina minutos después. El rostro seguía controlado, pero su manera de caminar era distinta, menos automática, más consciente. Miró alrededor, vio a Clara afuera, dudó apenas, luego se acercó. «Señora», dijo, «quería agradecerle por su disposición a estar hoy». El tono era respetuoso, medido, humano, dentro de lo posible. «Gracias», respondió Clara. «Eso es todo». No añadió nada más. Decirlo así cerró algo por dentro. No necesitó explicaciones largas, no necesitó disculpas públicas. La verdad ya estaba trabajando. Antes de irse, Clara miró una vez más la vitrina. Los mismos objetos, el mismo brillo, pero ya no funcionaban como frontera. Eran solo cosas. Mientras se alejaba, entendió algo con una claridad tranquila.
La humillación no se corrige con revancha, se corrige cuando deja de repetirse, y eso no siempre se nota de inmediato. A veces se manifiesta en decisiones pequeñas, en procedimientos ajustados, en miradas que ya no se permiten ciertas libertades. Clara no había ganado nada, no había perdido nada. Había recuperado algo esencial, la posibilidad de entrar sin que nadie volviera a decidir si merecía estar. La Navidad llegó sin estridencias, no hubo fuegos artificiales, no hubo anuncios especiales. La ciudad simplemente siguió avanzando, como lo hace cuando algo importante ocurre sin pedir permiso. La tienda abrió esa mañana con normalidad. Las vitrinas seguían impecables, pero algo en la disposición interna había cambiado. Un pequeño cartel, discreto, informaba sobre nuevos protocolos de atención. No prometía nada extraordinario. No explicaba demasiado. Solo estaba ahí, visible. Dentro, las vendedoras ocuparon sus puestos con una atención distinta, no rígida, no forzada, más consciente. Los movimientos eran los mismos, pero el tono había cambiado. Las miradas ya no se adelantaban a juzgar, se detenían, observaban, cuidaban. Clara pasó por esa calle esa mañana sin detenerse. No llevaba prisa, tampoco intención de entrar. Al ver la tienda de reojo, el cuerpo no se contrajo. La respiración no se interrumpió. El recuerdo apareció, sí, pero no apretó el pecho. Lo que antes había sido una herida abierta, ahora era una cicatriz tranquila, presente, pero ya no dolorosa. Recordó el primer ingreso, la frase dicha sin cuidado, la sensación inmediata de no pertenecer, y lo comparó con ahora. No había cambiado la ropa, no había cambiado su forma de caminar, no había cambiado su manera de mirar, había cambiado el espacio. Una mujer entró a la tienda sin ser observada de arriba a abajo. Un hombre preguntó por un producto económico sin recibir una sonrisa condescendiente. Un cliente dudó frente a un mostrador y nadie lo apuró. Pequeños gestos, casi imperceptibles, pero reales, eso era suficiente. No necesitaba entrar para comprobar nada. No necesitaba ser reconocida otra vez. La justicia que había llegado no llevaba su nombre escrito en grande, pero estaba presente en cada gesto corregido, en cada pausa nueva, en cada límite que ahora existía. A unas cuadras de allí, Clara se detuvo en una cafetería sencilla. Entró, pidió un café y se sentó cerca de la ventana. Afuera, la gente caminaba con bolsas en las manos, risas breves, conversaciones superpuestas. La Navidad seguía siendo Navidad. Sacó el teléfono y vio un mensaje nuevo. Gracias por tu trabajo. Vamos a necesitarte otra vez. No había firma. No hacía falta. Lo leyó una sola vez. Luego apoyó el teléfono sobre la mesa. No sintió euforia. No sintió orgullo desbordado. Sintió algo más estable. Algo que no necesitaba demostrarse. Reconocimiento tardío, tal vez, pero genuino. Clara entendió algo con una claridad que no dolía. La humillación había sido real. El dolor también, pero no habían sido el final. Habían sido el punto exacto donde se puso a prueba algo más profundo. Su manera de estar en el mundo sin endurecerse, sin transformarse en aquello que la había herido. No volvió a la tienda ese día. No fue necesario. La victoria no estaba en ser atendida mejor. Estaba en saber que el espacio había cambiado, que algo se había movido más allá de ella, que nadie más tendría que atravesar lo mismo sin que algo respondiera. Clara terminó su café, se puso el abrigo y salió. Al cruzar la puerta, el aire frío la recibió. Caminó entre la gente con el mismo paso tranquilo de siempre, sin apuro, sin necesidad de demostrar nada. La ciudad no la miró distinto, y eso estaba bien.
Porque la verdadera venganza de la humildad nunca fue ser vista por todos, sino poder vivir en un mundo donde ya no hiciera falta demostrar que merecía estar. Clara no volvió a pensar en la tienda durante varios días, no porque la hubiera olvidado, sino porque había dejado de ocupar el mismo lugar dentro de ella. El recuerdo seguía ahí, claro, intacto, pero sin peso, como una escena que, al mirarse de lejos, ya no aprieta el cuerpo. La Navidad pasó. Las luces se apagaron. La ciudad retomó su ritmo habitual. Y en ese regreso a lo cotidiano, algo en Clara empezó a acomodarse con una calma distinta. Durante mucho tiempo había aprendido a moverse con cuidado, a leer miradas antes de hablar, a medir gestos, a no ocupar más espacio del necesario. No por inseguridad, sino por experiencia, porque sabía cómo se sentía ser evaluada antes de ser escuchada. Eso no desapareció de un día para otro, pero dejó de dirigir cada paso. Clara siguió entrando a lugares nuevos, cafés pequeños, oficinas desconocidas, tiendas comunes, no con desafío, tampoco con desconfianza, simplemente estando. Y es con cada entrada notaba algo distinto. El cuerpo ya no se tensaba primero. La respiración no se interrumpía sin motivo. Los hombros no se adelantaban como defensa. Había aprendido, al fin, que no necesitaba estar alerta todo el tiempo. Semanas después, llegó otro mensaje, luego una llamada, proyectos nuevos. Reuniones donde su opinión no era una nota secundaria, sino un punto desde el cual empezar. Nadie mencionó la tienda, nadie recordó aquel día. No hizo falta. El cambio no vino acompañado de discursos ni reconocimientos visibles. Llegó de manera más concreta. Decisiones distintas, procesos ajustados, espacios donde ciertas actitudes ya no encontraban lugar. Y eso, para Clara, fue suficiente. Entendió algo que antes solo intuía. La dignidad no siempre se recupera enfrentando a quien hiere. A veces se recupera cuando el entorno, poco a poco, deja de permitir esa herida. La humillación que había vivido no se borró. Siguió siendo parte de su historia, pero dejó de repetirse. Y en esa interrupción silenciosa, Clara encontró algo más firme que una disculpa. Continuidad sin violencia, sin miedo. Una tarde cualquiera, caminando sin prisa, pasó frente a otra tienda elegante. Se detuvo un segundo, miró la vitrina, no para evaluarse, no para comprobar si pertenecía, solo miró. Sintió el cuerpo tranquilo, respiró y siguió caminando. No porque hubiera ganado algo, sino porque ya no tenía nada que probar. Porque la verdadera victoria de la humildad no es que el mundo te aplauda cuando regresas, sino que, cuando vuelves a pasar, ya no haya nadie que crea tener el derecho de cerrarte la puerta.